Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarnos a CEGEPLAN a dar una presentación sobre lo que son las políticas públicas en Guatemala. Un saludo muy especial del subsecretario de Planificación y Programación al Desarrollo. Esta conferencia va a ser sobre políticas públicas y mi expectativa es que ustedes se lleven el conocimiento de qué es una política pública, cuál es el rol del Estado y las políticas públicas, ¿verdad? Y cómo se formula una política pública como una herramienta importante, ¿verdad? Entonces que se lleven ese bagaje de conocimientos del día de hoy. Yo voy a hacer en dos partes la presentación. En la primera parte voy a hablar un poco sobre qué es el rol del Estado, el Estado y las políticas públicas en Guatemala, y en la segunda parte voy a hablar de cómo se formula una política pública, que eso también es importante para ustedes, ¿verdad? Sobre todo que oigo que muchos están estudiando gestión para ser gestores, ¿verdad? Entonces, en cuanto al Estado y las políticas públicas en Guatemala, yo inicio con qué es una política pública en Guatemala. CEGEPLAN tiene una guía de formulación de políticas públicas y ahí ha establecido un concepto sobre política pública. Conceptos sobre políticas públicas hay muchos, ¿verdad? Pero nosotros desarrollamos un concepto ad hoc para el caso de Guatemala, para el contexto específico de Guatemala. Quisiera comentarles que las políticas públicas tuvieron un auge a partir de la transición política de Guatemala y los acuerdos de paz, ¿verdad? Donde el hilo conductor de los acuerdos de paz es el tema de derechos humanos y la participación ciudadana. Y las políticas públicas son un puente de comunicación entre Estado y ciudadanía, ¿verdad? Para identificar los principales problemas que hay en la ciudadanía, en la sociedad. Entonces voy a leer un poco. Y si se fijan, tiene varios colores. Cursos de acción estratégica del Estado y del Gobierno basadas en la participación y la legitimidad ciudadana. Los marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales orientadas a propiciar el bienestar y el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad y en los diferentes niveles de organización del territorio nacional, sobre la base de los diferentes instrumentos de gestión pública y el Sistema Nacional de Planificación que favorezcan procesos efectivos de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo y evaluación, así como rendición de cuentas. Aquí vimos tres cuestiones importantes. Una, que después vamos a ver el marco legal de las políticas públicas, que la Constitución de la República de Guatemala dice que la función del Estado es garantizar el bien común. Y en ese sentido, las políticas públicas deberían de garantizar también el bien común, que son cursos de acción estratégica del Estado y del Gobierno basadas en la participación ciudadana y legitimidad ciudadana, porque las políticas públicas se identifican a través de la sociedad, pero deben de pasar por el Estado y el Gobierno para encontrar una vía de solución. Y además debe de formularse con participación y legitimidad de la ciudadanía. Debe de garantizar y propiciar el bienestar y el goce de los derechos humanos de la población, y además entra al Sistema Nacional de Planificación, porque si nosotros formulamos una política pública y la engavetamos, no tiene ninguna función, pero si nosotros formulamos una política pública y los lineamientos estratégicos se implementan, entonces ahí estamos haciendo un cambio, estamos empezando a hacer un cambio, ¿verdad? Las políticas públicas son instrumentos de planificación de largo plazo, no son proyectos, no son programas, pero sí son instrumentos de planificación de largo plazo. Y aquí hablamos un poquito de qué es un problema público, porque hablamos de políticas públicas, entonces vamos a ver qué es lo público, cuál es el apellido de lo público. Lo público quiere decir que es un tema de interés público con un reconocimiento social y que afecta negativamente a una población o sector, y que corresponde a la institucionalidad pública resolver este problema. Entonces, si no es un tema de interés público, si no afecta negativamente a un sector de la población, si no tiene un reconocimiento social y además que corresponda a la institucionalidad resolverlo, no estamos hablando de una política pública, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir un problema público. ¿Por qué el Estado se gestiona por políticas públicas? Era lo que yo les decía. El papel del Estado en términos de su gestión es mediante políticas públicas y se empieza a concebir en la Constitución Política de la República.
Aquí tenemos los artículos 2, 183, 191, 225 y 134 que nos hablan sobre el marco legal de las políticas públicas. Y ahí tenemos el primero, que es el artículo 2, que dice que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común y es su deber garantizar a los habitantes el desarrollo integral. Luego dice que la función del organismo ejecutivo mediante la figura de la Presidencia de la República es de coordinar a través del Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Asimismo, indica que el vicepresidente debe coadyuvar a direccionar la política general de la nación. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural tiene a su cargo la formulación de la Política Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la Política Nacional de Desarrollo en este momento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha oído hablar del CATUM 2032? Esa es la Política Nacional de Desarrollo. Señala que los municipios y todas las entidades descentralizadas y autónomas deben coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la del ramo específico, ¿verdad? Además, habla que la ley del organismo ejecutivo reitera y establece los roles en materia de gestión por políticas públicas. Fíjense qué importante es esta ley, porque esta ley nos dice que el organismo ejecutivo le compete la formulación y ejecución de políticas de gobierno, pero muy importante que sepamos que los ministros son los entes rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada ministerio y que es atribución general de dichos funcionarios planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector en coherencia con la política general de gobierno, salvaguardando los intereses del Estado. Muchas veces escuchamos hablar de CEGEPLAN y pensamos que CEGEPLAN es el rector de las políticas públicas, pero CEGEPLAN no es el ente rector de las políticas públicas, sino que es cada ministerio el rector de su sector y de las políticas de su sector, ¿verdad? Entonces, esto dice la ley del organismo ejecutivo. También establece que el Consejo de Ministros debe discutirse y proponerle al presidente su parecer sobre las políticas, planes y programas de gobierno, y que señala que para fines de diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio, podrán funcionar los gabinetes específicos. Entonces, así se coordina el tema de las políticas públicas. Entonces, ya partimos de la Constitución Política de la República y la ley del organismo ejecutivo. Ahora les traigo un poco el marco jurídico del deporte en Guatemala, ¿verdad? Partimos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo he puesto 2 artículos, pero hay más artículos que tienen que ver con el tema del deporte. Tenemos la Ley Nacional de Cultura Física y Deporte, que es el Decreto 7697. Tenemos las políticas culturales, deportivas y recreativas 2015-2034. Es una política pública que hay para el tema del deporte. Instrumentos internacionales aprobados por Guatemala. Y también está el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014-2024, que este es un instrumento de política pública, ¿verdad? Veamos entonces qué dice la Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo 91 habla sobre la asignación presupuestaria para el deporte y dice que es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto se destinará una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Además dice que de tal asignación el 50% se destinará al sector deporte federado a través de sus organismos rectores en la forma que establezca la ley, 25% a la educación física, recreación y deportes escolares y 25% al deporte no federado. Veamos qué dice la Ley Nacional de Cultura Física y el Deporte. Dice que esta ley tiene como objeto regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los sectores institucionales de educación física, el deporte no federado, la recreación física y el deporte federado dentro del marco de cultura física y el deporte, así como garantizar la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo guatemalteco en el territorio de la República, de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por Guatemala.
Aquí estamos revisando un poquito cuáles son los marcos legales que tenemos para el deporte. Luego, la ley nos dice que el Consejo Nacional de Deporte y Recreación, CONADER, es el órgano coordinador interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Física, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico de Guatemala, a efecto de hacer cumplir las disposiciones del artículo 134 de la Constitución y por lo tanto desarrollar coordinadamente programas, procesos y relaciones entre la educación física, el deporte no federado, la recreación y el deporte federado, y que normará su funcionamiento por lo dispuesto en la presente ley y sus reglamentos. Aquí tenemos también, ¿verdad?, cómo funciona el CONADER. Luego tenemos la política pública, las políticas culturales, deportivas y recreativas, que es un documento, ¿verdad?, que lo pueden encontrar en el Centro de Acopio de Políticas Públicas. El Centro de Acopio de Políticas Públicas de SGPLAN está en la página principal de SGPLAN y ahí podemos encontrar que hay 68 políticas públicas vigentes para diferentes sectores, no solo para el deporte. Ahí encontramos la del deporte, ¿verdad? Las podemos encontrar por temas, las podemos encontrar por acuerdos, las podemos encontrar transversales, sectoriales, históricas. Sería un bonito ejercicio que se metieran a la página de SGPLAN y pudieran conocer cuáles son las políticas públicas que tiene Guatemala para atender los principales problemas del país. ¿Qué dice la política? Contribuir al fortalecimiento de los pueblos maya, xinca, garífuna y ladino en sus expresiones y manifestaciones culturales, deportivas y recreativas para que incidan en su desarrollo integral a nivel comunal, municipal, departamental, regional y nacional en un marco intercultural de respeto, tolerancia, reciprocidad e igualdad entre sus habitantes. Y entonces se desarrolla la política pública. Una política pública, les dije, que es un instrumento de largo plazo, un instrumento de planificación, que lo que hace es dar los principales lineamientos y acciones, ¿verdad?, estratégicas para atender una problemática. Y luego tenemos el Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, que este es un instrumento, una herramienta de implementación, ¿verdad? Y que a partir de la ley que ya leímos, ¿verdad?, indica en el artículo 12 las atribuciones: elaborar y aprobar y reglamentar el Plan Nacional del Deporte y la Educación Física y la Recreación Física. Y además en el artículo 11 dice integración. Se establece que el Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación lo integran representantes de las siguientes instituciones: Dirección General de Educación Física, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Ministerio de Cultura y Deportes y el delegado del señor Presidente de la República, ¿verdad? Entonces, y luego se desarrollan todas las acciones correspondientes al Plan Nacional del Deporte y la Educación Física. Este plan tiene como misión desarrollar en la población guatemalteca hábitos y costumbres de practicar la actividad física en forma sistemática y permanente desde la niñez hasta la vejez a través de la educación física, recreación física, deporte no federado, para el uso sano del tiempo libre, preservar y mejorar la salud, fortalecer la autoestima, el orgullo e identidad nacional por medio del resultado deportivo en orden de un mejor bienestar y calidad de vida. Y su visión, que en el 2024 Guatemala sea un país activo, saludable y ganador. Es importante leer qué dice cada uno de estos instrumentos, ¿verdad?, para que ustedes se lleven el marco completo de cuáles son los instrumentos jurídicos normativos del país para el deporte. Luego les voy a hablar de cuál es el papel estratégico de las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional de Planificación. Aquí vimos un engranaje, ¿verdad?, porque la planificación lo que hace es como una máquina, ¿verdad?, un engranaje para articular la búsqueda del desarrollo sostenible, y lo hace a través de la clasificación de planificación, que tiene diferentes categorías, niveles, tipos e instrumentos bajo los enfoques de equidad, demografía, gestión por resultados, gestión de riesgos y cambio climático.
En este marco se concibe la función de seguimiento y evaluación de la gestión pública con carácter transversal. Las políticas públicas, les decía yo, que una vez que se formulan, entran al Sistema Nacional de Planificación para buscar de manera articulada un desarrollo sostenible. Además, guarda coherencia con el sistema de consejos de desarrollo y se concibe como un sentido instrumental donde la planificación del desarrollo es un conjunto de instrumentos de diferentes tipos y escalas, ¿verdad? A nivel estratégico, operativo y de seguimiento y evaluación, que orienta las iniciativas de inversión y la asignación de recursos. Aquí tenemos el ciclo de la planificación en Guatemala, donde podemos ver que las políticas públicas son como el iceberg de este ciclo de planificación, donde una vez elaborada la política pública pasa a la planificación sectorial y de este pasa a su planificación institucional, a la planificación territorial, luego a la inversión y al presupuesto. Esto es como la parte estratégica, como el ciclo de la planificación. Y luego podemos ver los instrumentos que tenemos de gestión pública. Todas las políticas públicas deben de estar alineadas y articuladas a los principales instrumentos de planificación del país. No podemos hacer un instrumento y engavetarlo y decir es mi instrumento, sino es de la planificación del país, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos que nosotros los que tenemos que coordinar nuestras políticas públicas? Está la Política Nacional de Desarrollo, que era lo que les decía del CATUM 2032. Está el marco de políticas públicas priorizadas, que ese lo pueden encontrar en el Centro de Acopio de Políticas Públicas de SEGEPLAN. Tenemos la Política General de Gobierno y tenemos la Planificación Estratégica Institucional. Y también tenemos la Agenda Internacional de Desarrollo o los ODS, ¿verdad? Que SEGEPLAN hizo un esfuerzo de hacer una articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora se cuentan con 10 prioridades a las cuales hay que alinear todo lo que es las políticas públicas, ¿verdad?, a estos instrumentos. Aquí tenemos los instrumentos operativos de las políticas públicas. Ya analizamos el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, que es como el instrumento principal, ¿verdad?, que es la ruta para el 2032, que tiene ejes, prioridades, lineamientos y resultados, ¿verdad? Tiene 5 ejes importantes. Luego tenemos la Política General de Gobierno, ¿verdad?, que debería estar articulada con el Plan Nacional de Desarrollo CATUM. Luego las políticas públicas que deberían de estar articuladas a estos 2 instrumentos. Y luego tenemos los instrumentos de implementación de las políticas públicas, que son los planes territoriales, los planes estratégicos institucionales, el Plan Nacional de Inversión Pública, los planes operativos, el presupuesto plurianual y el presupuesto anual, todo esto bajo el modelo de gestión por resultados. Entonces, esta es la jerarquización de instrumentos de planificación del desarrollo. ¿Cuál es el papel de SEGEPLAN en la formulación de las políticas públicas? Ya hablamos de que SEGEPLAN no es el ente rector de las políticas públicas, sino que los entes rectores son los ministerios que que coordinan cada uno de sus sectores. La ley del organismo ejecutivo 114/97 en su artículo 14 dice coadyuvar a la formulación de la política general de gobierno y evaluar su ejecución. Y por otro lado, en el reglamento orgánico interno, artículo 14, dice diseñar, implementar y socializar mecanismos que faciliten el proceso de formulación, alineación, articulación y actualización de las políticas públicas y su alineación con las prioridades nacionales del desarrollo. Entonces, lo que hace SEGEPLAN es genera metodologías, genera instrumentos y da asesoría técnica especializada a las instituciones del sector público para formular sus políticas públicas. También da asesoría para alinear las políticas a esos instrumentos estratégicos que ya les mencioné. La clasificación de las políticas públicas en Guatemala. Aquí tenemos la Política General de Gobierno, ¿verdad?, como primera categoría. Es la que se vincula operativamente al programa de gobierno. Tenemos las políticas transversales,
Estas buscan integrar, articular y vincular a un conjunto de instituciones para responder de manera integral a una problemática asociada con la transformación estructural de condiciones sociales, económicas, ambientales e institucionales, ¿verdad? Son de largo plazo, ¿verdad? Y su ámbito de ejecución es nacional. Una política transversal puede ser la política de juventud, que trasciende todos los sectores, o la política de niñez y adolescencia, que también trasciende todos los sectores. De ahí tenemos las políticas sectoriales, ¿verdad?, que impulsan acciones dirigidas a intervenir en las realidades de los sectores específicos. Por ejemplo, están las políticas de educación, están las políticas de salud, de seguridad alimentaria, de agricultura, etc. Y las políticas institucionales, que norman las gestiones institucionales de conformidad con los mandatos legales. Estas políticas tienen que ver más con la institución, ¿verdad? Y también tenemos las políticas territoriales, las nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo, las departamentales y las municipales, ¿verdad? Esta es la clasificación de políticas públicas en Guatemala, que también lo podemos encontrar en el Centro de Acopio de Políticas Públicas. Ahorita, en la primera parte, vimos el Estado y las políticas públicas, cuál es su marco legal y normativo, cómo funciona el Sistema Nacional de Planificación, qué hace la CGPLAN, qué es una política pública, qué es un problema público, ¿verdad? Y cuáles son los instrumentos de gestión del Estado, cuáles son los instrumentos de implementación o operativos. Entonces, esa parte es bien importante que la comprendamos. Ahora vamos a ver cómo se formula una política pública. Nosotros en Guatemala utilizamos el modelo secuencial o ciclo de la política pública. Este tiene 5 fases importantes. La primera fase es la identificación del problema, que es la fase 1. La fase 2 es la identificación de soluciones. La fase 3 es la toma de decisión. La fase 4 es la implementación. Y la fase 5 es el seguimiento y evaluación. ¿Qué pasa en la fase 1? ¿Qué debemos hacer cuando identificamos un problema público? Ahora ya saben ustedes, cuando escuchen problema público, ¿qué es un problema público? Que tenga reconocimiento social, que afecte negativamente a un grupo o sector de la población, ¿verdad? Y además que sea atendido por una institución del Estado. O sea, yo no puedo llegar con mi política pública y decir, ¿me la pueden aprobar, por favor? Porque no es así. Tiene que entrar al gobierno, al Estado, ¿verdad?, para buscarle una solución. Entonces, aquí hacemos un análisis de situación, hacemos un análisis de contexto y hacemos un análisis del diagnóstico de la respuesta del gubernamental actual. En el análisis de situación, ¿qué buscamos? Buscamos cuál es la población que está afectada, ¿verdad? ¿Quiénes son los afectados por el problema público? ¿Dónde se ubican a nivel macro y micro? ¿Cuál es el tamaño del problema? Por ejemplo, yo quiero saber cómo está la población en el tema de nutrición crónica, voy a decir, por decir algo, ¿verdad? Ya está en el 45%, digamos, de nutrición crónica en el país. Eso me va a servir a mí para tener una línea de base de cómo empezar a implementar acciones, ¿verdad? Luego hacemos el análisis de contexto. Aquí tenemos que hacer un análisis exhaustivo de qué políticas públicas existen que ya toquen el tema de manera total o de manera parcial, qué tiene la institucionalidad, si hay algún programa, si hay algún proyecto. Tenemos también que buscar, digamos, esas evidencias que nos digan que ese problema público que nosotros estamos encontrando realmente es un problema público, ¿verdad? Tenemos que buscar las estadísticas del país, qué nos dicen las estadísticas del país, qué dicen los sectores académicos, pero también muy importante ir in situ al lugar, ¿verdad? Y hacer entrevistas con la población para saber cómo se encuentran con ese problema público. Aquí en rojito está el mandato de la institución rectora. Una organización de la sociedad civil puede identificar un problema público, ¿verdad? Pero, sin embargo, tiene que buscar quién es el ente rector de esa política pública e ir con el ente rector de la política pública, porque no cualquiera puede ni implementar ni aprobar una política pública, ¿verdad?
Aquí hay algunas preguntas que nos podemos hacer cuando estamos formulando una política pública. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esa situación es un problema? ¿Cuáles son sus causas y efectos? ¿Se cuenta con información adecuada para su evidencia? ¿Cuál es la población afectada? El tamaño del problema, lo que yo les estaba diciendo. ¿Cuál es el entorno demográfico, geográfico, económico y social del problema? ¿Quiénes son los actores relevantes del problema? Fíjense que esto es bien importante, porque resulta que no solo los afectados del problema son los actores, sino que hay varios actores alrededor que también son afectados o que tienen intereses sobre ese problema público, ¿verdad? Que pueden ser de la academia, pueden ser el sector privado, pueden ser varios actores. Entonces tenemos que identificar quiénes son los actores que están alrededor de este problema, cuál es el estado actual del problema, cómo ha evolucionado, qué dificultades existen para enfrentarlo y qué ocurriría si no se interviene. Esto nos ayuda a identificar si lo que necesitamos es una política pública o no, porque no todas son políticas públicas. Probablemente hay momentos en que necesitemos un plan, hay momentos en que necesitamos una estrategia, pero no una política pública, porque si no nos vamos a llenar de políticas públicas y no les vamos a poder dar atención a las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, incluso en la guía de formulación de políticas públicas tenemos un flujograma que hace preguntas, ¿verdad? Si es esto, esto, si es esto, esto, para que uno mismo vaya analizando si es una política pública o no es una política pública. ¿Cuáles son los pasos para identificar el problema entonces? Hacer el análisis de causas y efectos. Aquí sugerimos usar un árbol de problemas. Hacer el análisis de la población objetivo, la identificación de la magnitud del problema, la localización macro y micro, que era lo que les estaba diciendo, el análisis de los actores, el análisis del marco legal, normativo y la vinculación con los ejes y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, porque resulta que el plan tiene varias partes importantes, pero en una de ellas se identifican los principales problemas del país, con qué mirada los está viendo el plan y cómo lo estoy viendo yo, ¿verdad? Entonces hay que alinearlos. También el análisis del acopio de políticas públicas, ese centro de acopio de políticas públicas virtual que les digo que está en la página de SIGEPLAN, y el análisis institucional y programático. Luego que hacemos la identificación del problema, pasamos a la identificación de soluciones. ¿Y qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es construir las alternativas de solución, ver cuáles son las posibles alternativas de solución, hacer la priorización de alternativas, ¿verdad? Si estas son mis posibles alternativas de solución, ¿cuáles voy a priorizar yo para atender mi problema? Y la otra es hacer una priorización territorial. ¿Dónde se encuentra ubicado el problema? Aquí tenemos el árbol de objetivos. Vimos el árbol de problemas para identificar el problema, pero aquí construimos el árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos es, digamos, una carencia se transforma en una suficiencia. Los efectos se transforman en fines, las causas se transforman en medios y se examinan las relaciones de los medios y fines que se han establecido para validar este esquema, ¿verdad? Y al revisar los medios, unos pueden ser complementarios y otros excluyentes entre sí. Hay que deducir las alternativas de solución para superar el problema. Entonces vemos que el problema se convierte en el objetivo general, ¿verdad? Las causas se convierten en los medios y los efectos se convierten en los fines de la política pública. Luego tenemos la toma de decisión. En la toma de decisión, nosotros tenemos que hacer el análisis de la viabilidad técnica que va a tener la política pública, ¿verdad? Si realmente va a ser viable o no. El análisis de la viabilidad política, institucional y social, el análisis de la pertinencia de intervención priorizada y la elaboración del marco estratégico de la política. Debemos de hacer el análisis de todo esto. Fíjense, aquí esto no lo van a poder leer porque está muy chiquita la letra, pero tenemos que analizar nuevamente quién es el ente rector, ¿verdad? Porque no cualquiera puede ser ente rector de la política pública. Tenemos que buscar quién es el ente rector y buscar su marco legal y normativo para decidir que él es el ente rector. El marco legal y normativo de la política, si existe previamente un instrumento, una ley, un decreto, un acuerdo vigente
que dé el aval para la implementación de la política pública, un poco lo que estabas comentando tú. Los recursos humanos, se cuenta con recursos humanos calificados para la gestión e implementación de la política pública. Los recursos financieros, se cuenta con financiamiento programado para implementar las intervenciones identificadas, y si no existe financiamiento programado, ¿qué acciones dentro del presupuesto se pueden reorientar? ¿Verdad? Alguien preguntaba, ¿verdad?, sobre la plata, y tú preguntabas sobre la parte legal. El consenso, existen instituciones corresponsables identificadas para implementar algunos de los ejes de la política. Fíjense que las personas que van a ser corresponsables de la implementación de la política deben de participar desde la fase de construcción de la política pública, desde la identificación del problema, para llegar a un consenso entre la parte técnica y la parte política, la parte de planificación, y cuáles son las intervenciones priorizadas, ¿verdad? La intervención priorizada es la más eficiente para lograr el resultado esperado en la política a partir del análisis del andamiaje institucional. Es la más eficiente, fíjense. Si realmente va a ser viable o no va a ser viable la política pública, hay que hacer todos estos análisis. Y finalmente, nosotros deberíamos de construir un marco estratégico de política pública, que debe contemplar un objetivo general, los objetivos específicos, el eje estratégico, los resultados y las líneas de acción o lineamientos. Eso es lo que debería de llevar una política pública. Aparte es el plan de acción de la política pública. Y luego la parte de implementación. En la parte de implementación hay como algunos pasos. Primero, alinear la política pública al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son los ejes, prioridades, lineamientos y resultados con los que yo voy a alinear mi política pública? Incorporarla al marco estratégico de política del Sistema Nacional de Planificación. Ya se incluyen dentro de los PEI y dentro de los POA institucionales, y elaborar el plan de acción de la política, ¿verdad? Coordinación y articulación de la política pública. El plan de acción nos dice cómo lo vamos a hacer, qué, cómo, para qué, y quiénes son los corresponsables de la implementación de la política pública, ¿verdad? Dice, los responsables de la implementación deben incorporar sus acciones en los planes estratégicos institucionales, en los planes operativos, en los planes municipales, en el presupuesto. ¿Se recuerdan de la gráfica donde les presenté los instrumentos operativos? Y es necesario además definir los mecanismos y niveles de coordinación, los liderazgos y los mecanismos de registro y reporte de las políticas públicas, ¿verdad? Y no menos importante, el tema de la evaluación, el tema de seguimiento y evaluación que tú preguntabas, ¿verdad? Es una constante, dice, evaluar la política pública. Se observa la evaluación desde el diseño, en la implementación y los resultados e impactos. Entonces, cuando nosotros formulamos una política pública, debemos de tener un plan de evaluación también, que eso va inserto dentro del documento de la política pública. ¿Qué tipo de evaluación vamos a hacer? De diseño, de implementación, de impacto, resultado. ¿Qué se va a evaluar? Los criterios e indicadores para realizar la evaluación y sus medios de verificación. La periodicidad de la evaluación, si la voy a hacer al principio, a mediados y a finales, ¿verdad? Lo del grupo meta de la evaluación, definir quién evalúa y cuáles son los recursos asignados. Es importante hacer el plan de evaluación de la política pública. ¿Cómo debe ir un documento de política pública? Debe llevar su introducción, su marco jurídico y político, su análisis de situación, su justificación, sus objetivos generales y específicos, cuáles son los resultados que queremos alcanzar, los lineamientos, las acciones y el plan de monitoreo y evaluación. Con esto deberíamos de tener nuestra política pública. Algunas reflexiones finales. Las políticas públicas no son un fin en sí mismas, sino un medio para planificar estratégicamente cómo abordar la solución del problema. No son coercitivas porque no son leyes, son instrumentos de planificación estratégica. Son instrumentos de gestión y de planificación. No es una orden emanada por la autoridad. Necesita monitoreo y evaluación. No deberían de ser utilizados para obtener financiamiento
Mucha gente formula proyectos porque quiere obtener financiamiento, pero las políticas públicas no es lo mismo, ¿verdad? Las políticas públicas lo que queremos es atender una problemática de la sociedad orientada al bien común, ¿verdad? Y si no hay alternativa de solución, no es un problema desde el punto de vista de política pública, probablemente es un proyecto, probablemente es un programa, pero no una política pública. Entonces, no son un fin en sí mismas, sino un medio para planificar estratégicamente.